Hola, bienvenidos al último capítulo de esta trilogía sobre fracciones equivalentes. Ahora que ya sabemos lo que son y sabemos también comprobar si cuando nos dan dos fracciones son equivalentes, vamos a ver cómo podemos calcular este tipo de fracciones y veremos los dos métodos que podemos utilizar, amplificación y simplificación. Empecemos entonces por el primero de ellos, el de amplificación. Para acordarnos de lo que significa este método, es tan sencillo como recordar el significado de amplificar, que sería pues simplemente el de aumentar algo, de manera que si nosotros tenemos nuestra fracción a partido por b, nuestra fracción inicial, la manera en la que calculamos una fracción equivalente por amplificación será simplemente multiplicando nuestro numerador y nuestro denominador por el mismo número m. Si nosotros tenemos nuestra fracción 1/3, yo puedo calcular una fracción equivalente por amplificación simplemente multiplicando por 5 tanto mi numerador como mi denominador. Obtengo así una fracción equivalente a 1/3 como es 5/15. ¿Cuántas veces puedo hacer esta operación? ¿Cuántas veces puedo multiplicar mi numerador y mi denominador por un número? Pues como podéis imaginar, tantas veces como queramos. Así que yo podré calcular tantas fracciones equivalentes por amplificación como sea necesario. ¿Para qué va a ser útil? Pues para reducir fracciones que inicialmente no tengan el mismo denominador a denominador común. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues para hacer suma y resta de fracciones, como veremos en otro vídeo. ¿Qué ocurre con el segundo método, con el de simplificación? Pues como su propio nombre nos hace pensar, amplificar y simplificar son totalmente opuestos. Si lo que hacíamos antes era aumentar sus números multiplicando por otro, ahora lo que haremos será justamente lo contrario. Vamos a reducir el valor de esos números dividiendo tanto mi numerador como mi denominador por el mismo número al que llamaré d. Si tengo mi fracción 8/14, puedo dividir tanto mi numerador como mi denominador por 2, ya que ambos son pares, y el resultado será 4/7. Pues ya tengo dos fracciones equivalentes, 8/14 y 4/7. ¿Cuándo voy a poder simplificar una fracción? Pues cuando haya divisores comunes en el numerador y en el denominador, es decir, cuando yo pueda dividir por el mismo número arriba y abajo. Algunos son bastante fáciles de ver. Por ejemplo, si veis que son números pares, automáticamente pensaréis en dividir entre 2. Pero no siempre se ve tan fácil. Habitualmente, ¿cómo calculamos las fracciones equivalentes? ¿Cómo simplificamos las fracciones? Pues viendo a ojo por qué número podemos dividir mi numerador y mi denominador. Si son pares, vamos a dividir entre 2. Sigue siendo par, así que sigo dividiendo entre 2. Si luego encuentro algún otro divisor común, pues voy a dividir por él. Y cuando ya no pueda dividir más, ¿a qué fracción habré llegado? Pues a mi fracción irreducible. Es decir, que si os fijáis, así como antes en el método de amplificación yo podía calcular tantas fracciones equivalentes como me diera la gana, porque siempre podía multiplicar por algún número, con el método de simplificación no ocurre lo mismo. Es más, a lo mejor incluso resulta que la fracción inicial ya es la fracción irreducible y no puedo dividir por un número ni mi numerador y mi denominador. No puedo simplificar esa fracción. Por ejemplo, si yo tuviera 2/3 o si tuviera 5/12, no tengo ningún número por el cual yo pueda dividir 5 y 12 y me dé un resultado exacto, y lo mismo ocurre con el 2 y el 3, así que estas ya serían fracciones irreducibles. ¿Qué ocurre con la simplificación? Pues que ir pensándolo a ojo no siempre nos va a llevar a un buen resultado, y una recomendación que os hago es que utilicéis la factorización del numerador y del denominador para comprobar si yo puedo hacer una simplificación en esa fracción. Pongamos ahora que mi fracción es 42/28. Si yo escribo factorizado 42, será 2 por 3 por 7, mientras que 28 es 2 al cuadrado por 7.
De esta manera, al tener los factores de ambos números, es mucho más sencillo ver si puedo simplificar y así siempre llegaré de manera correcta a mi fracción irreducible, porque cuando yo lo voy viendo a ojo es posible que se me cuele alguno de esos divisores. Aquí tendríamos nuestra fracción irreducible. Muchas gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.